a través de YouTube. Queremos agradecer a medio centenar de personas que nos siguen en YouTube en diferido. Hoy con Alejandro hemos hecho un reconocimiento de esa información y estamos muy contentos de que más de medio centenar de visitas han recibido en promedio los videos que están en YouTube que corresponden a estos talleres. Cada día nos interesaremos más en seleccionar temas, en enfocarnos hacia los temas de la Corporación Calidad, temas que de manera especial, casi que exclusiva, manejamos nosotros. Queremos ser cada día más especialistas en los temas. Y por eso le doy la bienvenida a Alejandro Cárdenas, que nos trae un tema que no es frecuente, pero que es muy importante. De la referenciación es algo que las empresas no están habituadas a realizar. Ni hacen referenciación en su sector, ni lo hacen a nivel nacional y menos a nivel internacional. A veces pecamos por creernos que nosotros somos los mejores y mientras no hagamos referenciación, no podremos confirmar qué tan buenos somos. Y nosotros desde la Corporación Calidad y desde la escuela y desde la Dirección de Reconocimientos tenemos que hacer referenciación permanentemente, porque si no, no sabemos cómo están dando el resto del mundo, que puede ir más rápido y mejor que nosotros. De tal manera que, sin más preámbulos, perdóname, Alejandro, entonces te damos la bienvenida y quedamos atentos ya para empezar a desarrollar. Adelante, señor. Ricardo, muchas gracias, y para todos los asistentes y las personas que se conectan de manera en vivo o se van a conectar posteriormente a través del video que queda publicado en la página de YouTube de la Corporación Calidad y en la página de Oportunidades en Crecimiento, donde van a poder ver esta presentación y otras que hemos venido adelantando con el propósito de mantener en las conversaciones de los empresarios, directivos, administrativos, amantes de la calidad, amantes de la excelencia, una visión en lo posible lo más fresca para que les llegue este mensaje de que hay que seguir trabajando en fortalecer nuestras organizaciones, en ser más competitivos, por supuesto. El tema de hoy es un tema que es muy importante, toda vez que, bien lo mencionaba Ricardo, no acostumbramos a compararnos, no acostumbramos a evaluar cómo estamos en relación con el mejor de nuestra clase, el mejor de nuestra industria. Esto es una práctica que es muy importante y muchas organizaciones ya la han adoptado como parte de un proceso, casi un hábito que les ayuda a estarse reevaluando y cambiando sus viejas prácticas por nuevas prácticas. ¿Por qué? Porque el mundo viene cambiando y de pronto las lecciones aprendidas de otras organizaciones puede que para nosotros no sean tan dolorosas como seguramente lo han sido para otros. No todos tenemos que caer en el mismo hueco. Sí, tenemos es que de pronto entender cuál fue el proceso y la situación que se presentó de pronto en alguna otra organización y eventualmente poder corregir de manera preventiva para mí lo que para otro fue de pronto alguna falla, alguna situación, alguna desviación en particular. Por eso es importante estarse viendo y comparándose contra los demás de una manera positiva, no es una comparación a modo de crítica, sino es una comparación a modo de admiro lo que tú haces, bien sea un competidor, alguien que esté en mi industria, o
una organización diferente, pero que a través de unas buenas prácticas de gestión que normalmente se muestran además, porque hoy en día ya los secretos industriales no existen. La empresa que eventualmente dice, no, esto es mío y yo no lo puedo publicar porque es que esto es un secreto industrial, eso ya no existe. Realmente hasta la manera de hacer el arequipe o la manera de producir cualquier bien o servicio ya está disponible en la red. O sea que lo que es difícil de imitar realmente es el camino que se lleva para lograr un producto diferencial, para lograr un proceso altamente estandarizado, optimizado, para lograr de pronto una buena práctica en términos de la atención del cliente, el servicio y, en fin, una serie de prácticas de clase mundial que vamos a ver acá. Voy a compartirles entonces nuestra presentación y vamos a hablar entonces de referenciación competitiva. Bienvenidos entonces. En cualquier momento de la presentación vamos a dejar espacios para preguntas, si las hay, y vamos al final también, por supuesto, a dejar espacio para sus comentarios y aportes, por supuesto. La referenciación competitiva, entonces, comúnmente llamada el benchmarking u otros términos equivalentes, nosotros la adoptamos como referenciación competitiva en el argot de los modelos de excelencia en calidad, para que sea un término muy comprendido por los empresarios, por quienes tienen cualquier tipo de organización en cualquier tamaño. Aprende a conocer organizaciones de clase mundial y destácate en tu industria. O sea, la idea de la referenciación precisamente es dotar a las empresas de información de las mejores prácticas para que las puedan multiplicar, ¿por qué no? ¿Qué es la referenciación competitiva? Es un proceso de evaluación continua y sistemática mediante el cual se analizan y comparan permanentemente las filosofías, las estrategias, las prácticas, los procesos y los productos de las organizaciones que son reconocidas como exitosas. Entonces, vamos a partir un poquitico esta definición, ¿no? Es una evaluación continua y sistemática. Quiere decir que es permanente, ¿cierto? Que se vuelve parte de la función, de algún rol particular en la empresa, que tiene la visión de manera permanente de estar buscando en las páginas web, en ferias, de pronto en los periódicos, cuando vemos, por ejemplo, que se publican en los medios de comunicación, en los periódicos, casos de éxito, por ejemplo, reconocimientos, buenas prácticas. Normalmente las empresas quieren mostrar sus buenos resultados y no muestran solamente el producto al final, sino también el proceso que los llevó a lograr algo en particular. Hace poco, por ejemplo, estuve en una reunión en Cámara de Comercio de Bogotá con el presidente de Productos Ramo y el señor, enfrente de 200 empresarios, nos contó cuál es su modelo de gestión, cómo gestiona la cultura de Ramo. Él es más bien reciente y nos lleva más de 2 años en el cargo y pues le ha tocado obviamente recibir una gerencia que es de tradición, Ramo toda la vida, administrada por la familia Molano, en cabeza del señor Rafael Molano hasta donde él estuvo vivo, y luego pues pasa a la siguiente generación y cómo la siguiente generación decide entregar en un tercero la gerencia. Y él nos contó sin ningún, digamos, problema, sin ningún tapujo, cuáles fueron sus lecciones aprendidas, los retos y las oportunidades que ha visto, y nos dio algunas recomendaciones. Estuvimos allí sentados un par de horas en la Cámara de Comercio y eso es un proceso de referenciación hermoso porque finalmente lo que sucede es que empezamos a entender cómo una organización de este tamaño se parece a cualquier tipo de empresa y tiene los mismos problemas que tiene cualquier tipo de empresa. Sencillamente aquí nos estaban dando algunos tips para contarnos. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo yo puedo hacer
ese proceso comparativo con otras organizaciones. No tiene que ser algo tan complejo. Si analizas y se comparan, vamos a hablar de 5 cosas importantes. Las filosofías que tienen que ver con cómo las empresas definen y despliegan su cultura organizacional y su estrategia organizacional, su propósito, sus creencias, y cómo se lo convierten en una ventaja competitiva. Ya vamos a ver aquí un ejemplo. Las estrategias, ¿cierto? ¿Qué están haciendo mis competidores, por ejemplo, para abordar el tema de los cambios en el comportamiento del consumidor? ¿Qué están haciendo? Y entonces es importante, yo debería, como empresario, saber qué están haciendo los demás en respuesta a algunos estímulos del entorno empresarial, ¿no? Cómo se están defendiendo, digamos. Yo digo defenderse porque uno finalmente se defiende de las reformas tributarias. ¿Cómo se defendieron? ¿Cómo actuaron los empresarios ante las implicaciones de la última reforma tributaria, por ejemplo? Entonces, bueno, hay un Alejandro. corte de la red de Alejandro, pero creo que ya estará por llegar. Quería aprovechar este momentico para hacerles una reflexión. El modelo de excelencia se caracteriza, entre varias cosas, porque lo que hace la empresa es algo de manera sistemática. Entonces, a uno le dicen, no, es que yo ocasionalmente, cuando puedo, busco a ver qué están haciendo los demás. Eso que hace la empresa sí no corresponde a excelencia. Es cuando dice, yo tengo un método, una técnica, un procedimiento que me permite hacerlo. Ese es, cuando estamos hablando de modelos de excelencia, estamos hablando de cosas sistemáticas que se generan, y ahí vuelve a aparecer el tema de siempre: enfoque, desarrollo, resultados. Ricardo, sistemática durante Señor. ¿cuánto tiempo? Pues generalmente los modelos de evaluación miran hacia atrás y le dice, su informe cubre un periodo de 3 o de 5 años. Si usted cubre un periodo de 3 años, quiere decir que está en una etapa todavía de madurez. Si usted tiene más de 5 años, como el caso de Porvenir, que hemos tratado varias veces, es de clase mundial. Y eso que hizo antes también lo proyecta ahora. Vamos a proyectar su informe de postulación a 3 años o a 5 años. Entonces, esos 3 o esos 5 o más nos dicen de qué clase estamos hablando. Pero sistemático no puede ser que yo lo hago 2, 3 veces ahí. Pues, eso se llama ocasionalmente. O sistemático es totalmente opuesto. Que esto se hace aquí y hay maneras de hacerlo, y además hay registros. Aquí están los registros de lo que se hace y están las proyecciones de lo que vamos a hacer. De resto no cuenta. Claro, debe ser. Es que en la empresa compramos una máquina para hacer tal cosa. Bueno, a ver dónde están los resultados, el estudio que se hizo para comprar la máquina, la justificación, cómo se ha cumplido. Entonces, no, es que nosotros no llevamos ese control. Bueno, pues entonces no hay nada que hacer ahí, ¿verdad? Adelante, Zulma. Doctor, y a todos muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias, doctor, tan queridos todos. A propósito de ese tema que usted está tocando ahí, quiero hacerle una pregunta
una empresa, por ejemplo, que conocí, compró una máquina de esas gafas para hacer neuromarketing, para Sí. hacer, eso no es, digamos, desde lo científico no es, no tiene tanto peso, es más cualitativo, ¿cierto? Tengo entendido. Para poder, digamos, hacer que esos procesos que apoya esas gafas para hacer neuromarketing sea sistemático, tendrían que entonces sostener investigaciones o tener registros de pacientes durante esos 5 años y que sean, cierto, que sean entonces, que revelen conductas o comportamientos que hagan aportes a cierto sector, a cierto gremio, a cierta marca, ¿cierto? Porque si no, ¿para qué? No, Eso no tendría. no necesariamente tanto. Normalmente cuando en una empresa se va a hacer una inversión en un equipo, hay que justificar esa inversión y aparece el costo-beneficio. Y entonces cuando uno muestra que el beneficio es muy amplio, le aprueban rápido. Y cuando no logra demostrar el beneficio, le dicen, no, estúdielo más porque es que es una inversión grande y no se ve el beneficio. Entonces, en ese estudio, para comprar la máquina, se recibe la máquina y enseguida hay que empezar a registrar los beneficios que se plantearon en el proyecto de compra. Y eso se va llevando de manera sistemática. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo lleva usted? 6 meses, un año? ¿Se ha cumplido o no la promesa de la compra de la máquina o no? Sí, se ha cumplido. Ah, bueno, se ha cumplido. Ya podrá tener otras cosas que decir. En otras empresas en el país o en el exterior usan unas iguales o diferentes o como sea. Bueno, ya está nuevamente aquí Alejandro. Le quedo debiendo el uso de la Gracias. palabra a Luis Guillermo y a Zulma por si no se completó. Adelante, Alejandro. Perdón que se me perdió, se me cayó aquí la conexión y no supe hasta dónde me escucharon. Bueno, vuelve a proyectar y te decimos en dónde estás porque está... Vale, vamos a proyectar aquí. Les estaba contando acerca de la definición, no sé si alcanzaron a escuchar Sí, acerca de la definición. Vamos a proyectar acá. íbamos un poco más adelante. Pues estábamos en la definición, pero tú con la bolita estabas antes. ¿Este será antes o después? Este es después. Yo creo que debemos ir antes. Y estabas hablando del ejemplo de Ramo, que decía todo cómo Sí, funcionaba toda su estructura. sí, no, pero estabas ahí en las permanentemente las filosofías, las estrategias, las prácticas de los procesos y los productos. Ahí. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí retomamos y es importante decirlo. La idea de la referenciación finalmente es tomar las mejores prácticas de quienes ya lo han demostrado, tienen resultados evidentes y además, como mencionábamos con el caso de Ramo, nos lo cuentan abiertamente a través de jornadas, de eventos, de casos de éxito que uno puede encontrar disponibles para que los empresarios se inspiren y además aprendan del camino que ellos han sabido llevar. Aprender también, obviamente, compararnos qué tan lejos puedo estar de una referencia de clase mundial, entendiendo que siempre vamos a tener una brecha. O sea, el hecho de estarse comparando permanentemente me permite mantener oxígeno frente a la posibilidad de siempre tener algo que mejorar, porque siempre estoy viendo cómo los demás evolucionan y mejoran sus prácticas. Y finalmente también, ¿por qué no? Aprender de lo que alguien está haciendo mal, porque también uno puede referenciar de manera, con el propósito mejor de identificar de pronto una lección aprendida, alguna pérdida, alguna caída, algún riesgo materializado. Esto ocurre permanentemente en las organizaciones
Hoy en día, por ejemplo, conocemos de casos de hackeo, pérdidas de información y daños en los sistemas de información central de las empresas. Y uno no tiene que esperar a que le pase a uno, sino tiene que mirar qué fue lo que le pasó al vecino y cómo puedo yo hacer para que mi organización esa mala situación no se presente. Entonces, la referenciación tiene un impacto muy, muy profundo en los resultados de las organizaciones. Es una práctica, digo yo, casi que obligada, necesaria, independientemente del tamaño de mi empresa. Muchos empresarios pueden contar hoy en día, en efecto, que a partir de un ejercicio de referenciación han cambiado prácticas internas o han salvado o han mitigado algún riesgo que era inminente para su empresa. Entonces, de allí la importancia de este tema. Veamos, pues, entonces, en qué yo puedo hacer referenciación, ¿no? Porque se puede hacer referenciación, por ejemplo, en algo que nosotros llamamos las filosofías. Alejandro, señor. Perdóname una interrupción. Adelante. Estamos en mora de reiniciar un programa de la corporación que se llama Diálogos de Gestión y que, entre otras de las razones, tiene esta de servir, de hacer referenciación con los ganadores de los premios, para que las otras empresas puedan decir, bueno, voy a aprender, digamos, de los mejores, voy a aprender esto y esto, pero en un círculo de amigos, ¿sí? Donde en confianza se pueda preguntar, se pueda decir qué pasa con eso. Si Diálogos de Gestión no arranca, porque ese programa no depende de la Dirección de Reconocimientos, si no arranca por alguna circunstancia, yo creo que debemos empezar a comprometernos a lanzar otro espacio muy importante, que es el de referenciación con los ganadores del Premio Nacional y de los premios y del Premio Iberoamericano. Y esa es una cosa práctica del tema de la referenciación. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Ricardo. En efecto, es una práctica muy, muy, muy buena porque yo la he vivido, he tenido la posibilidad de evidenciarla en el sector público. Uno normalmente no referencia muy bien el sector público, pero algo que me llamó la atención en alguna entidad en la que trabajé, a nivel de superintendencias, es que las oficinas de planeación se hablaban entre ellas y compartían sus conocimientos y sus interpretaciones muchas veces de la ley, por ejemplo, o de cómo implementar el modelo integrado de planeación y gestión en el sector público. Y entonces de pronto había una entidad que tenía un poquito más de avance que otras, que había contratado consultorías incluso, y le compartía esas lecciones a las otras entidades. Eso es muy interesante. A nivel privado regularmente no se utiliza, somos un poco más cerrados, pero bien lo referenciaba Ricardo, cuando una organización hace parte de este grupo de excelencia que obtiene un reconocimiento con un premio de excelencia, la referenciación se convierte en una práctica casi que obligatoria realmente. Se convierte como en un compromiso que hace la organización cuando se inscribe al premio, y empiezan a hablarse y a compartir conocimiento con otras organizaciones. Les decía que uno puede referenciarse en términos de las filosofías. Por ejemplo, una clínica que muy seguramente conoce Raúl es la clínica Imbanaco en Cali. Es una organización que tuvimos la oportunidad de conocer en la evaluación del premio iberoamericano, en alguna versión del premio iberoamericano, y ellos nos contaban algo que me llamó mucho la atención, es siempre su filosofía. Es una organización que ante todo centra su estrategia en cumplir lo que ellos llaman su propósito superior, y nos contaban cómo ellos despliegan esa filosofía a nivel de toda la organización y cómo eso les ha servido
para motivar y mantener y retener amigablemente a sus colaboradores. Fíjese usted que cuando una empresa tiene clara su propósito, sus creencias, su cultura organizacional, se convierte esto en un elemento diferenciador para que la empresa pueda mantener por más tiempo a sus mejores colaboradores, retener el talento, cosa que hoy no es tan fácil porque las personas regularmente están saliendo de las organizaciones con mucha más frecuencia que en años anteriores. Esta generación no permanece mucho en las empresas y siempre se convierte pues un reto para las empresas en cómo mantener conectadas a las personas. Pues bien, la filosofía corporativa, la cultura organizacional se convierte en uno de esos elementos. Entonces, ellos nos contaban cómo esto les ha funcionado para mantener motivado a su personal, y es muy bonito enterarse y ver cómo estas organizaciones desarrollan ese tipo de trabajo. También ustedes pueden ver, por ejemplo, de otras organizaciones como Google, cómo gestiona la cultura, por ejemplo, en Google, ¿no? Y muchas empresas se han inspirado en Google para ser, pues, no tan ambiciosos y tan fuertes en temas de bienestar como lo es Google, pero sí han adoptado algunas prácticas. Y eso se hace ¿qué? A través de un ejercicio de referenciación, ¿cierto? Cómo las empresas definen su cultura organizacional y la utilizan como una herramienta para mantener el compromiso de su personal. También uno puede comparar, ¿cierto? Yo les decía, estrategias. Aquí hay una compañía que ustedes muy seguramente conocen, se llama Crenelado Mills de Colombia, que ya todas sus empresas pues hacen parte del grupo Nutresa hoy día, pero pues la marca Crenelado pues está en el top mind de las personas. Crenelado para llegar a lo que es hoy en términos de posicionamiento. Por allá en los años, en el 2007, en el 2007 más o menos, ellos definieron una estrategia que se llamaba Everest. Hoy en día, ellos cuentan su estrategia de Everest con mucho orgullo porque fue la manera como ellos lograron motivar a los gerentes regionales para que lograran llevar un refrigerador a cada tienda, entendiendo eso que implicaba que fuera un refrigerador propiedad de la empresa, con mantenimiento por parte de la empresa y lleno de producto de la empresa, para lo cual había que garantizar una logística. Entonces, Crenelado nos cuenta que, en efecto, para lograrlo, se utilizaron un concepto que se llamaba Everest, en donde invitaban a sus directivos a hacer campamentos. Esto fue en la vida real, ellos hacían campamentos, no en el Everest, porque por supuesto eso es muy difícil y muy costoso, pero sí hacían campamentos equivalentes aquí, pues en el Nevado del Tolima y en los nevados colombianos, sencillamente para contarle a sus gerentes regionales cuáles son las metas y que ellos les sugirieran los cómo o cómo ellos iban a lograr convertirse en la compañía número 1 de venta de helados en el país. Esas son estrategias inspiradoras. Cómo lograr conectar con un grupo de gerentes regionales de todo el país y llevarlos, conducirlos por un camino que el presidente de la empresa quería lograr, pero que obviamente necesitaba un equipo altamente comprometido y motivado. Entonces, así como yo puedo conocer el caso de Crenelado, porque en algún momento lo publicaron, ustedes pueden, por compañías, empresas, pueden encontrar, conocer muy seguramente muchas estrategias que se están implementando en diferentes organizaciones. También nosotros podemos
eventualmente, de alguna manera, referenciarnos en prácticas. Por ejemplo, una práctica muy empleada hoy día por organizaciones de diferentes tamaños es la estrategia de Great Place to Work. Great Place to Work, para quienes no lo conocen, es una organización que realiza una evaluación independiente en la organización, en las distintas organizaciones, en cada uno de los países donde está vinculada esta estrategia. Colombia, por supuesto, hace parte de Great Place to Work, y uno puede encontrar en la página de ellos un ranking con las mejores empresas para trabajar. Esto hoy en día se convirtió en un indicador que utilizan los mejores talentos para seleccionar ese lugar a donde quieren vincularse, para tenerlo en cuenta. También, obviamente, es una estrategia para mantener motivadas a las personas que hacen parte de la organización. Si yo hago parte de una empresa que tenga Great Place to Work, muy seguramente es porque esas personas que trabajan en esa compañía se han identificado que las prácticas de comunicación, liderazgo, sentimiento, felicidad, sentimientos del trabajo, felicidad como tal, felicidad laboral, todos esos elementos ayudan y son debidamente gestionados por la empresa. Por lo tanto, se ha hecho acreedora a un reconocimiento Great Place to Work. Entonces, es una práctica comúnmente usada en muchas organizaciones para retención amigable de personal, para hacer más atractiva la empresa para los colaboradores. Es una de tantas prácticas que yo puedo investigar y puedo definir si la puedo adoptar o no en mi compañía. Tenemos también la posibilidad de referenciarnos en procesos. Cuando una organización se referencia en procesos, entender que todos hacemos lo mismo, llámese, voy a traer aquí el ejemplo de las hamburguesas, y todos de pronto eventualmente han tenido la oportunidad de comerse una hamburguesa en McDonald's, han ido al Corral, o hay una marca que se llama Home Burgers, que son distintos, digamos, todos producen exactamente lo mismo, hamburguesas. Pero véase una cosa muy interesante. El modelo de producción de McDonald's y su estrategia competitiva es distinta a la del Corral o a la de Home Burgers. Fíjese usted que la estrategia competitiva de McDonald's normalmente está centrada en la velocidad de entrega, mientras que el Corral, de pronto, la calidad de los ingredientes, el sabor, se le presta un poquito más de atención, y muy seguramente Home Burgers trabaja bajo otro concepto más dado en la experiencia del lugar a donde se consume la hamburguesa, donde las personas quieren es vivir una experiencia como tal, y la hamburguesa se convierte pues en la excusa, pero hay otros elementos, digamos, que juegan allí. El modelo de producción de McDonald's, el Corral o Home Burgers son completamente diferentes. Son procesos diferentes. Y cada uno ha definido su propio modelo de producción. Entonces yo puedo entender, me interesa y es importante entender cuál es el modelo de operación de el competidor, porque puede que eventualmente yo pueda referenciarme en alguna buena práctica, ¿no? Hay ferias, por ejemplo, industriales, ferias de innovación, de tecnología, donde las empresas visitan estos lugares para poder entender un poco más de esas prácticas, cuando muchas veces no son fáciles de encontrar, ¿no? Encontramos también una práctica de referenciación en producto. Yo aquí traje sencillamente un ejemplo, creo que
a todos nos aplica o nos ha aplicado o nos puede aplicar en algún momento. Hoy en día, las características de un producto, aquí estamos viendo en pantalla algo que es, son las características de un seguro todo riesgo para un vehículo. Y entonces, este tipo de análisis comparativos me permite entender muy bien cuáles son las características de mis productos. Por ejemplo, daño a terceros, pérdida total, pérdida parcial, más que características, aquí lo llamamos coberturas. Si lo tiene, si no lo tiene, y si lo tiene, cuál es ese alcance, cuál es ese valor, para que yo como cliente pueda comparar y decir, bueno, mira la diferencia en precios. Tengo una póliza de 5 millones, una de 1.800.000 y una de 3,5 millones. ¿Por cuál me voy? ¿Cuál me conviene más? Si mi problema es presupuesto, pues quedémonos en el rubro de presupuesto, pero miremos a qué estamos renunciando. Pero si mi problema no es presupuesto, pues miremos entonces que cuando hablamos de otras coberturas, y aquí yo tengo un análisis comparativo que me permite entender qué están ofreciendo los competidores. Yo he visto estos análisis comparativos en ejercicios de evaluación de empresa. Para lograr mejorar mi producto tengo que entender el de mi competidor, si no, no lo voy a poder mejorar. Para ver si lo puedo al menos igualar, o si eso que está ofreciendo mi competidor de más, pues de pronto mi cliente no lo valora tanto y entonces no me desgasto en ello, pero tengo que entender muy bien cuál es el producto de ese otro competidor. Finalmente, una evaluación o referenciación en términos de los indicadores de mis propios resultados. Aquí vemos un ejemplo muy interesante de alguna empresa que quería medir el bienestar laboral, y entonces ellos hicieron una evaluación, aquí está desde el año 2017 hasta el 2023, está fresquito, y en esos resultados lo interesante es que ellos se comparan contra su propia meta. Las amarillas son las metas, las azules son los resultados obtenidos hasta el 2021, y se comparan con el sector. Esto es una compañía del sector defensa, es una entidad pública del sector defensa, y se compara a nivel nacional y se compara con su propio sector, para saber si su nivel de satisfacción, en este caso, que es lo que están midiendo en este indicador, es o no mejor en el promedio o peor que la media nacional o que la media del sector. Cuando yo tengo la posibilidad de obtener estos datos sectoriales, que para algunas empresas es un poco más fácil que para otras, dependiendo del sector en el que se desenvuelvan, ese comparativo me va a permitir saber si yo soy una empresa referente para otros o si estoy en el camino de la excelencia, del mejoramiento, o si estoy rezagado y estoy muy lejos de la media nacional. Hay indicadores, por ejemplo, en riesgos laborales. Uno, para saber si su accidentalidad, rotación, ausentismo son buenas o malas, realmente no se debe comparar contra sí mismo, se debe comparar contra su sector y se debe comparar contra el indicador nacional, que en la página de FASECOL lo encuentra, y allá usted tiene todos los indicadores de siniestralidad, de riesgos, todo eso, y le va a permitir a usted hacer un comparativo de sus propios resultados versus los resultados globales de la organización. Entonces, hemos visto cómo una organización puede hacer un ejercicio de referenciación en las filosofías, en los productos, en los procesos, en los servicios, en las prácticas, en los resultados, en los indicadores, y cómo esto, pues, por supuesto, debe convertirse, ¿por qué no?, en una práctica regular de la organización, en cabeza de la gerencia o de quien la gerencia pueda delegar, pero que eso sí, la gerencia permanentemente esté informado y se esté comparando para que mantener siempre, yo digo acá, y con esto cierro, cuando uno hace referenciación, cuando uno se compara con los demás, eso le mantiene el ego a raya,
que a veces nuestro ego sube mucho porque nos creemos los mejores en todo, hasta que nos comparamos con los mejores, con los demás. Es bueno, el ego es bueno en la medida en que me mantiene una autoestima alta y una motivación alta, pero es malo en la medida en que me puede hacer equivocar en mi propia percepción y quedarme de pronto en una burbuja donde estoy creyendo que todo lo que estoy haciendo está bien y que no hay forma de mejorar. Esto es una herramienta de mejoramiento continuo puro que deberían adoptar todas las organizaciones. Con esto cerramos para dejar un espacio abierto a preguntas. Ricardo y no sé si los asistentes tengan algún tipo de pregunta acá por esta función o por el chat de YouTube. Bueno, pues le debo el uso de la palabra a Luis Guillermo. Luis, ya. Hola, buenas noches. Buenas tardes, Luis Guillermo. ¿Cómo vas? Bien, gracias, muchas gracias, Alejandro. No, el comentario que yo iba a hacer ahorita tenía que ver con la compañera Zulma, que estaba hablando algo del tema de neuromarketing y las herramientas tecnológicas. Que efectivamente sí tienen pues unos principios que tienen que ver con la ciencia y que dependen también como del desarrollo de la herramienta y cómo sean utilizadas. En el caso de la explicación de Alejandro, agradezco mucho también como toda la información. De pronto hacerle también una pregunta para profundizar un poquito más. Hay diferentes tipos de referenciaciones. Has explicado pues un poco como la fundamentación, pero uno también entiende que pueden haber benchmarking, digamos, transversales, que pueden haber benchmarking integrales, que pueden haber benchmarking, entendiendo benchmarking, el mismo concepto que tú lo tradujiste pues al español, referenciación. Pueden haber autorreferenciaciones, pueden haber referenciaciones comparativas con base en BI, con Business Intelligence, en fin, si de pronto puedes explicar un poquito más como algunas tipologías de referenciación que efectivamente eso en un momento determinado llevan a mejores modelos también competitivos en la medida en la cual uno como empresa pues conozca mejor también qué están haciendo las otras empresas, ¿cierto? Gracias, Luis Guillermo. En efecto, así es. Y hoy día, y tú tal vez tocaste un punto importante, hoy en día la organización puede hacer un ejercicio de referenciación interno, por ejemplo, como una de las posibilidades, que es cuando la empresa comparte sus mejores prácticas a nivel de la propia organización. Y no, fíjate que ahí no estamos saliendo hacia afuera a mirar a otras organizaciones, sino que estoy haciendo un ejercicio de evaluación interna, porque muy seguramente alguien en la compañía a nivel interno ha adoptado una buena práctica y eso vale la pena multiplicarlo en otras partes de la propia organización. Hoy hay en efecto referenciación externa asociada con, por ejemplo, el intercambio de información entre organizaciones que compiten y que no, porque incluso hoy en día hay cierta información que se comparte sin, digamos, dentro de lo posible, se comparten algunas prácticas entre empresas del mismo sector. Yo trabajé en el sector exportador, por ejemplo, y en el sector exportador nosotros hablábamos con las otras exportadoras y hablábamos de los problemas que teníamos, por ejemplo, en el manejo de plagas y enfermedades en la siembra y el cultivo de frutas. ¿Por qué? Porque es un tema de interés nacional. No es un tema de que ojalá le vaya a usted mal para yo tomar el mercado, sino que era un ejercicio comparativo. Hay distintos tipos, en efecto, como lo menciona Luis Guillermo, de referenciación o de benchmark. La invitación ahí es que la empresa adopte el modelo que mejor le sea útil. No entramos acá, pues obviamente, en un nivel de profundización, explicación de cada una de ellas por temas de tiempo, porque esto es un ejercicio, estas charlas son de fundamentación, no son de profundización en los temas, pero en efecto, pues la organización una vez que dice, oiga, venga, este tema me interesa,
¿Por qué no miramos y por qué no le preguntamos a ChatGPT, hoy en día siendo una de nuestras herramientas más importantes de trabajo, cuál es el modelo de referenciación que puede convenirle a mi organización, cuáles son los distintos modelos y cuál de ellos puedo yo adoptar dependiendo la naturaleza de mi organización, mis productos, mis servicios y mis objetivos al hacer la referenciación. Si usted le pone a ChatGPT un objetivo, una naturaleza de un tipo de organización, un tamaño, si va a trabajar sobre productos, servicios, referenciación por prácticas prácticas de clase mundial o referenciación en producto o referenciación en procesos, ChatGPT le puede inclusive entregar el procedimiento estándar para que pueda hacer ese ejercicio de referenciación. Entonces, pero es muy importante obviamente el aporte que nos hace Luis Guillermo, porque la empresa, una vez que decide hacer el ejercicio de referenciación, debe adoptar un método, por supuesto, para que los resultados sean más favorables. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿Alguien más? Pablo, adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias. Quiero pues aprovechar este momento para hablar un poquitico sobre las herramientas, ¿no es cierto? A ver, yo pienso que cualquier empresa que quiera llegar a la excelencia, su director debe de contar con una caja de herramientas, y esa caja de herramientas, una de esas herramientas se llama benchmarking. Y si va a hacer o a guiar a su empresa y llega a una reunión con sus clientes, sus proveedores o sus colaboradores y no sabe qué herramienta sacar de esa caja, pues muy difícil va a poder lograr tener éxito en lo que él quiere lograr, porque lo que quiere lograr es llevar su empresa a un nivel superior a los de la competencia, pero si no conoce la herramienta que tiene dentro de su caja, pues fácilmente la va a poder utilizar. Eso me hace acordar de una corrida de toros, que se fueron a la corrida de toros y entonces llegó a la corrida el Beatle y el mozo de espadas, entonces lo llama al torero y le dice, oiga, pásame la espada de matar. Dijo, ay, no la traje. Entonces, eso le puede pasar a cualquier empresario que quiere salir adelante, pero no se quiere preparar en el conocimiento de tantas técnicas que hay para poder sacar su empresa adelante. Cualquier empresario, bien sea pequeño, grande o mediano, siempre y cuando en su líder haya la voluntad de alcanzar la cima, alcanzar el Everest, como decías tú, pues lo puede lograr siempre y cuando utilice las herramientas adecuadas. Gracias. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Zulma. Muchas gracias. Solamente quería decir que agradezco esta oportunidad de estar comunicándonos y cruzando información para estar al tanto de tantas técnicas y métodos pues, que son usados en las organizaciones y cómo pues, es posible que una u otra hagan el uso adecuado de acuerdo a su criterio o a sus tendencias o a los lineamientos de los líderes. Hay técnicas que son más atractivas unas que otras, pero bueno, en fin, lo importante es que se logren los objetivos. Muchas gracias. Gracias, Zulma. Bueno, pues yo quisiera agregar que este es un ejemplo clarísimo de lo que un evaluador o un empresario deben presentar en la mesa cuando se habla del tema de referenciación. Si es el empresario que muestra una o dos estas
u otras estrategias, uno puede como evaluador observar que lo está haciendo con enfoque, que está utilizando una herramienta y que tiene unos resultados. Contarlo de otra manera es difícil creerlo. Tiene que mostrarlo, así como mostró Alejandro las diferentes opciones, oportunidades que se tienen para este solo tema de la referenciación. Y por otro lado, si es el evaluador, pues tiene que estar abierto y apreciar que el empresario puede tener propuestas diferentes a las que, por ejemplo, Alejandro nos presentó esta tarde. Entonces, dice, no, es que yo utilizo esta. Bueno, cuéntenos cómo es. Y si esa tiene enfoque, si funciona, si genera resultados, pues, o sea que nosotros como evaluadores no recomendamos ni A, ni B, ni C. Solamente evaluamos lo que el empresario hace y no tratamos pues de unificar los que tienen que ser con esta, no, la que sea, desde que funcione, esa es. Y quiero oír su opinión, Alejandro, sobre la aseveración que estoy haciendo. Así es, Ricardo. Fíjate, esto tiene un nivel de importancia muy alto en los procesos de evaluación, precisamente porque una organización que ha sabido hacer un ejercicio de evaluación externa o interna y que ha tomado prácticas o lecciones aprendidas de otros y que las ha convertido en resultados favorables para su propia empresa, le permite destacarse y le permite, obviamente, aparte del impacto que ya tiene, que son los beneficios y los resultados de las prácticas, pues ser acreedor, por supuesto, a un reconocimiento por ser, o bien, a referenciarse de otros, o incluso hemos encontrado empresas que son consultadas, son visitadas desde otras partes de otras organizaciones nacionales o incluso internacionales. El caso, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de ver el modelo de la Policía Nacional y resulta que en Latinoamérica, ustedes saben que la policía nuestra es ejemplo, pues porque nosotros desafortunadamente tenemos una historia donde nos ha tocado fortalecer la policía y esta policía nuestra es referente para otras en Latinoamérica. Eso es parte de la referenciación. No solamente que yo aprenda de otros, sino que yo sea parte como tal, que yo sea la referencia, que sea el modelo a seguir de otras organizaciones. Bueno, muchas gracias. Raúl, muy breve porque se nos acabó el tiempo. Sí, cuando se habla de referenciación, siempre tendemos a pensar que debe ser con similares. Yo no he tenido experiencia en el caso, pero leía en Mercadeo un caso en que una compañía aérea gringa se comparaba con la Fórmula 1. De acuerdo. ¿Qué estaban comparando? ¿Cómo hacía para mantener sus vuelos siempre en el aire? Es el mismo problema de la Fórmula 1. ¿Cómo hacer para estar menos tiempo en los pits? Porque se pierde la carrera. Así es, Raúl. Al mismo tiempo yo pensaba, yo decía, ¿por qué no me puedo comparar con un torero que enfrenta el toro cuando va a hacer una presentación? Sí. Así es. Así es. Y de hecho los deportes nos dejan muchas lecciones aprendidas y buenas prácticas que en las empresas deberían adoptarse. Sí. Pablo. Gracias. Gracias, Raúl. Pablo, tu micrófono. Sí, perdón, Ya, que se me había abierto el micrófono. Excusen. Adelante. Lo cerraste, lo cerraste. Voy a prender el micrófono. No está activo todavía.
Tienes el micrófono cerrado, Pablo. Bueno, quería felicitar a Alejandro porque de una manera muy, muy concisa nos volvió a recordar este tipo de herramientas que yo pues había visto hace muchos años y vale la pena decir que no han pasado de moda, ¿no? Porque son herramientas que son las que llevan a cualquier empresario a poder encontrar en su empresa pues todos los valores que tiene, o sea, todas sus fortalezas y debilidades y oportunidades que puede encontrar, ¿no? Y ese ejercicio que dice Ricardo del enfoque me parece muy importante, ¿no? Porque hay que hacerlo así. De esa manera podemos estar todos los que vayamos a ser evaluadores o lo que sea, estar enfocados en el tema principal de la corporación. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a Alejandro por la valiosísima presentación, porque nos quedó claro un punto muy importante del modelo de excelencia, que es el de la referenciación. Ahí lo van a encontrar en más de un criterio. Casi que en todos los criterios hay que preguntar por referenciación. Quiero agradecerle la participación a ustedes y felicitarlos por darse el tiempo para participar en estos eventos. A quienes nos van a ver más adelante en diferido también, dejarles esta presentación con mucho gusto e invitarlos para el próximo martes, cuando tendremos un tema muy importante, la astenia, que se llama Gestión e Innovación Organizacional y para todos. Edwin Bernal estará desde España haciéndonos la presentación de este tema. Edwin es una persona con más de 25 o 30 años de experiencia en gestión y emprendimiento en diferentes sectores industriales. Él nos va a hablar de este tema